La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen a través de Radio Ritmo FM en la provincia de Imbabura 103.5. Hoy queremos analizar las perspectivas luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el futuro geopolítico en la región, los grandes desafíos en las relaciones internacionales, pero también hablar de lo que sucede en Medio Oriente, esa situación de Irán, en donde ha habido una confrontación con decenas de muertos. Partimos de un hecho en el caso de la región, la incursión militar de Estados Unidos en Caracas para tomar preso al dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa y llevarles a la Corte de Nueva York para que respondan ante la justicia por cargos formulados hace 5 años, entre ellos de narcotráfico y tenencia de armas, ha abierto otra vez una discusión sobre el tan manoseado principio de la soberanía. Los que han salido a defender al dictador no reparan que él ha sido el jefe de las violaciones de los derechos humanos, de las libertades individuales, la libertad de expresión y opinión, que secuestró, encarceló, torturó y desapareció a centenares de venezolanos en calidad de presos políticos. Humilló a su pueblo y le sumió en la más extrema pobreza y miseria en medio de una profunda crisis económica y social. No reparan que la Corte Internacional de La Haya le tiene procesado por crímenes de lesa humanidad y que se ha burlado de todo y de todos. Los defensores del dictador no reparan también que el primer usurpador de la soberanía popular, expresada claramente en las urnas, en las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, fue Nicolás Maduro, cuando el amplio ganador, con más de 30 puntos de diferencia, fue Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, confirmado por el veedor internacional reconocido por esa dictadura, el Centro Carter. Con estos antecedentes, quiero dar la bienvenida a los invitados de hoy, el doctor Benjamín Ortiz, ex canciller de la República, y el doctor Alejandro Suárez, internacionalista y director de la Academia Diplomática, y el general Juan Méndez, ex jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Doctor Benjamín Ortiz, ¿cómo ve estas perspectivas en las condiciones actuales en medio de la situación y el futuro geopolítico en la región? Buen día. Buen día, Miguel, y gracias por esta invitación y por estar en tan buena compañía como son el embajador Suárez y el general Méndez. Bueno, quizá vale la pena poner a esta intervención de los Estados Unidos en Venezuela en un contexto de situaciones similares. En primer lugar, esta captura de Maduro evoca la intervención de los Estados Unidos en Panamá en 1989, pero allí hubo 30,000 soldados que se hicieron presente, mientras que ahora nos vemos frente a una extracción quirúrgica, porque toca a Maduro, lo extrae de Venezuela, como sabemos todos, pero subsiste el régimen chavista instalado en el poder, probablemente en tiempo limitado, pero que tampoco está eso definido de ninguna manera clara. Por supuesto, tal como tú describías, Miguel, Maduro era un gobernante ilegítimo, y entonces, así como en rigor no existe una norma que autorice a un gobierno extranjero a apoderarse de un gobernante legítimo o ilegítimo, Maduro fue tratado, quizá esa es la ficción, como un jefe narco y no como un gobernante propiamente dicho. Ahora, en esta situación no cabe argumentos legales ni morales que justifiquen ninguna de las dos acciones. Aquí se puede pensar en algo como lo que el Código Civil
dice para situaciones totalmente distintas. El Código Civil dice que la morga purga la mora, la mora, la morga. Entonces, esto quiere decir que el atraso de una parte compensa el de la otra. En este caso, la ilegalidad de la una parte compensa lo de la otra. Pero más allá del régimen jurídico que analicemos de los pros y contras y de la diferencia con Panamá, lo cierto es que hay un primer paso hacia la libertad del pueblo venezolano que ha estado sometido durante 25 años a una dictadura implacable que, como describías al comienzo, no tuve límite ni respeto alguno a la ley. Los episodios son incontables de persecución, de ejecuciones, una migración masiva de la gente, de manera que no deberíamos escandalizarnos bajo ningún argumento jurídico ni moral de lo que ha pasado a Venezuela hasta el momento. El tema es qué ocurrirá en el futuro. Bienvenido al embajador Alejandro Suárez, internacionalista y director de la Academia Diplomática. ¿Cómo ve usted este panorama y estas perspectivas en la situación geopolítica de la región? Muy buen día, embajador Alejandro Suárez. Muy buenos días, Miguel. Buenos días a los colegas de panel, mi buen amigo Benjamín Ortiz y maestro, el general Méndez. Aprovecho para desearles un muy feliz año. Y yo diría que el episodio de la captura del dictador Maduro puede ser interpretado, y en efecto sí ha ocurrido, desde diferentes perspectivas: política, geoestratégica, económica, diplomática. Y yo quisiera hacer referencia específica a la perspectiva diplomática en lo que tiene que ver con el derecho internacional. Se ha dicho que la intervención estadounidense en Venezuela viola el derecho internacional. Si nos atenemos al contenido puro de las normas vigentes, consagradas en varios instrumentos internacionales, comenzando por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y planteadas como principios básicos del derecho internacional, habría razón para considerar que el episodio puede ser violatorio del derecho internacional. Entre los principios básicos del derecho internacional están el respeto a la soberanía territorial de los países y el respeto a la no intervención en asuntos internos de otros países. Pero quizás tan importante como lo que dice el derecho internacional es lo que no dice el derecho internacional. Y en esto parto de las atinadas reflexiones que acaba de hacer el doctor Benjamín Ortiz. ¿Qué dice el derecho internacional, por ejemplo, sobre un régimen vinculado con el crimen transnacional? ¿Qué dice el derecho internacional sobre un gobernante ilegítimo, usurpador, que viola sistemáticamente los derechos humanos? ¿Qué dice el derecho internacional sobre una dictadura cuya arbitrariedad desestabiliza la región? ¿Qué dice el derecho internacional sobre un mandatario que acude al más impúdico fraude electoral? La pregunta que surge entonces es: ¿puede un dictador, un gobernante ilegítimo, acudir al amparo del derecho internacional para eludir responsabilidades? Pienso que la soberanía, por ejemplo, pierde de alguna manera legitimidad cuando ampara o cuando se pretende que ampare a un régimen claramente comprometido con la delincuencia transnacional. Las dictaduras chavistas, los hemos visto, han hecho de Venezuela un país que victimiza a sus propios connacionales, que alienta en la región una forma de gobierno que transgrede los principios auténticamente democráticos. Principios democráticos que, por lo demás, en diferentes instrumentos internacionales están protegidos o se busca que estén protegidos. Hasta allí me quedaría, Miguel, en este primer comentario.
Bienvenido al general Juan Méndez, ex jefe de inteligencia en Fuerzas Armadas Ecuatorianas. General Méndez, a ver su visión de la situación geopolítica en la región luego de los hechos ocurridos en Venezuela y la intervención de Estados Unidos y la aprehensión del dictador Nicolás Maduro y su esposa. Buen día. Buenos días, Miguel, y un placer estar con tan distinguidos compañeros de panel. Mire, fundamentalmente, yo diría, es importante saber y conocer los antecedentes del caso de Venezuela, porque es fundamental saber esto para entender por qué Venezuela llegó a donde llegó y lo que ha pasado. Mire, en 1990 se forma el Foro de Sao Paulo, que es el punto de partida para los hechos que están sucediendo y que sucederán en otros países. Se funda simplemente porque Fidel Castro pierde el amparo y la protección de la ex Unión Soviética. Se cae el muro de Berlín y Cuba se queda totalmente sola, sin el apoyo logístico económico de la Unión Soviética. Frente a esto, Fidel Castro, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente llama a su amigo de siempre, el trotskista Lula da Silva, viaja a Sao Paulo y le dice hay que reorientar los objetivos y las actividades después de lo que ha pasado. Muy simple. Y ahí se crea el Foro de Sao Paulo. Pero, ¿qué es lo que le da vida fundamentalmente al Foro de Sao Paulo? El ingreso posterior de Chávez con los petrodólares a granel. Y así comienza el calvario para toda la región iberoamericana. Porque ¿cuáles son los objetivos del Foro de Sao Paulo? Y esto es lo importante conocer. Los objetivos fundamentales son crear la Unión de Repúblicas Socialistas de Iberoamérica. El gran objetivo. Luego, pues, crear la patria grande, o como le llamen. Y así nacen, pues, el Foro de Sao Paulo y luego, posteriormente, el que más le apoya, pues, el asunto de formación del otro que maneja Zapatero y todos los presidentes, ¿no es cierto? De tal manera que, mire, eso es lo que llevó a Venezuela a vivir el calvario que ha vivido durante 25 años. Porque Cuba, hasta el momento actual que ya se descubren, mire, se ha estado nutriendo de todo el petróleo de Venezuela, más casi 100.000 cubanos que vivían infiltrados en todo el andamiaje de Venezuela y fundamentalmente en el andamiaje militar. Y la prueba está de que mueren, según dicen, pues más de 32 ciudadanos por defender a Maduro, que dicen que son más de 100. Es decir, mire, la razón fundamental para la región y todos los aspectos geopolíticos y geoestratégicos regionales, pues tienen su nacimiento en el Foro de Sao Paulo. Y eso es lo fundamental. Y naturalmente, en el Ecuador, mire, en el 2006, Rafael Correa viaja a Sao Paulo y allí recibe todas las instrucciones habidas y por haber. En el 2007 ya es elegido presidente y de ahí, durante una década, él pone en ejecución toda la planificación administrativa y operativa para el Ecuador. Y claro, lamentablemente, usted ve el primer embate fue contra Fuerzas Armadas, porque apenas sube Correa al poder, crea la Comisión de la Verdad, primero para ver cómo reacciona el país y especialmente las Fuerzas Armadas, nombra una ministra de Defensa, y que lo puede hacer y tiene todo el derecho, pero más que eso era para ver cómo reaccionan las Fuerzas Armadas. Indudablemente luego la creación de la Comisión de la Verdad, el Congreso Bolivariano que no se realiza en Quito sino en Angostura, y el país y el mundo conoce qué es lo que pasó y todos los documentos. De tal manera que yo estimo fundamentalmente que lo que ha pasado en Venezuela
y lo que va a seguir pasando en otros países tiene su nacimiento en el Foro de Sao Paulo, para que justifica simplemente la reorientación de todas las actividades, pero fundamentalmente la sobrevivencia de un país parásito como ha sido Cuba, que ha vivido la Unión Soviética, y ahora de Venezuela. Doctor Benjamín Ortiz, quizás quedan grandes desafíos para la situación de Venezuela. No es simple. Primero, la detención de Nicolás Maduro, pero queda toda la estructura de la revolución bolivariana, a la cabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que deviene también de un proceso deslegitimado que usurpó todo este gobierno el poder. Esto va a tomar su tiempo. Va a ser difícil reinstalar, como se ha planteado, al gobierno legítimo, mientras no se estabilice primero la situación económica, como ha dicho el presidente Trump, y luego la situación institucional y democrática. Sí, creo que en ese sentido, Miguel y colegas, el gobierno de los Estados Unidos o el presidente Trump ha aprendido de experiencias anteriores de intervención norteamericana en distintos países. ¿Qué ha pasado o qué pasó en Irak? ¿Qué pasó en Vietnam? ¿Qué pasó en Afganistán? Una intervención norteamericana, con las razones que sean, decapitó, eliminó al régimen que prevalecía en esos países, y la consecuencia fue un enorme desorden en los países, y del desorden se pasó a la guerra civil que se instala en estos lugares en donde hay fuerzas, si quiere usted, dictatoriales, autoritarias, abusivas o como se les quiera calificar, pero que tienen el control de los respectivos países. Entonces, en Venezuela, ¿qué habría pasado? Y sobre esto se ha reflexionado en varios escenarios. ¿Qué habría pasado si simplemente se depone el gobierno de Venezuela, el gobierno de chavismo, y se convoca a unas elecciones para establecer un régimen democrático? La consecuencia habría sido el probable estallido de una guerra civil. En Venezuela hay miles de gentes armadas. Existen estos famosos guardias de la revolución, estos motociclistas que se reparten por todo el país y que ejercen un control armado de la población, control que siempre ha sido una vocación de este tipo de gobiernos. En Cuba existe y existían los comités de defensa de la revolución, y aquí también en el Ecuador nos ofreció la candidata del correísmo instalarnos algo así como unas guardias protectoras, que no son nada más que sistemas extendidos de control social y de imposición de la autoridad del gobernante o del dictador. Entonces, frente a estas experiencias, se diría que se ha aprendido la lección, una lección muy dolorosa, pero también hay que dejar en claro que Trump no ha motivado en ningún momento, por lo menos en los primeros días de la intervención, no sé si después algo dijo respecto a democracia o derechos humanos, pero no ha mencionado esos asuntos. Trump alega de que lo que se propone es recuperar el petróleo venezolano que supuestamente le pertenece. Es decir, el gran riesgo de Venezuela es que no evolucione, al menos en el corto y mediano plazo, a una democracia, considerando este antecedente de que por lo pronto lo razonable para mantener la estabilidad era de que siga el régimen con la vicepresidenta o con quien sea. Pero a continuación, ¿qué va a pasar? ¿Pretenderá Trump simplemente volver a Venezuela una especie de colonia petrolera? Es decir, consolidar ahí la autoridad y poder norteamericano para obtener el petróleo de Venezuela. El plan no resulta fácil para el mismo Trump, porque ya se reunió con las compañías petroleras norteamericanas, con las más grandes, y comenzando por el presidente de la mayor de ellas, que es el presidente de la ExxonMobil, le dijo: el clima de Venezuela no está para invertir. Entonces,
¿qué le daría un control petrolero si algún día logra realmente consolidar esa posición? Más que un abastecimiento para los Estados Unidos, lo que le daría es un control, digamos, del mercado mundial de petróleo si se restableciera la producción venezolana, producción que está absolutamente en ruinas, porque todo lo que existe es un potencial y grandes establecimientos petroleros destruidos. Lo que pasa es que el gobierno de Maduro politizó, y antes el de Chávez, politizó tanto PDVSA, esa industria, que se fue destruyendo por la corrupción, por las luchas internas políticas, por controlar la industria petrolera. El daño que le hizo a Venezuela la destrucción de PDVSA es inmenso, porque Venezuela perdió el 71% del Producto Nacional Bruto. Ha habido otras dictaduras que han dañado los sistemas de producción nacional, pero han llegado a perder un 25, un 30% de la capacidad productiva del país. La ruina de Venezuela es que derrumbada PDVSA se derrumbó toda la economía del país, más la represión brutal de la dictadura llevó a que haya 7, 8 millones de venezolanos viviendo en el exterior. Entonces, por el momento tenemos que, como decía el mismo secretario Rubio, se ha estabilizado la situación. Maduro está afuera y en este momento Venezuela respira un poco más que de aires de libertad, de aires de esperanza, porque la represión sigue. Los periodistas extranjeros y los nacionales no se les permite actuar. Si nos fijamos atentamente a las transmisiones internacionales que hablan de un enviado especial, ese enviado especial en muchos casos está en la frontera con Venezuela, está en Cúcuta, no está dentro de Venezuela. Este señor Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta y presidente de la Asamblea, dice muy fresco que han liberado 400 presos y a duras penas hay 56. Y en algunos casos gestos para mostrar amistad hacia países como España, cuyo gobierno siempre ha sido dubitativo sobre Venezuela, el gobierno socialista español actual. Entonces ya liberaron unos españoles. Pero la oposición dice, y bien contados, son 56 y aquí están los nombres. ¿Dónde están los 400? Así que la represión sigue, la ambición de Trump por el petróleo sigue y el futuro no es muy claro, aunque todos esperamos que se encamine de alguna manera a la democracia. Doctor Alejandro Suárez, el tema es complejo, como decía el doctor Benjamín Ortiz. Sin embargo, esto va a tomar su tiempo, empezando por la detención del dictador y luego la búsqueda de estabilidad económica y el principal producto del petróleo. Sin embargo, el tema de la institucionalidad, el tema de quienes integran el gobierno, va a tomar su tiempo para finalmente restablecer la democracia venezolana. Yo quisiera agregar algo en la línea de lo que acaba de comentar el doctor Benjamín Ortiz. Yo creo que entre las cosas que tendrían que dar legitimidad, si quieren ustedes pongamos entre comillas el término, dar legitimidad a la intervención estadounidense en Venezuela, debe estar la restauración democrática e institucional en ese país. Ya sabemos, hay 3 etapas que ha planteado Estados Unidos para el proceso en Venezuela. En primer lugar, ha hablado de la estabilización de la situación en el país, luego la recuperación de la capacidad industrial, básicamente en la industria petrolera, y finalmente el retorno a la institucionalidad democrática del país. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, hace poco dijo, y quiero citarlo, dijo: comenzaremos a crear el proceso de reconciliación nacional dentro de Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan recibir amnistía y ser liberadas de las cárceles
o llevadas de regreso al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil. Yo pienso que la administración Trump, comenzando por el propio presidente y por supuesto por el secretario de Estado, Marco Rubio, deberían dar especial importancia a la necesidad de proyectar la imagen de Estados Unidos como país interesado fundamentalmente en restaurar la vigencia democrática de Venezuela y de garantizar los derechos de sus nacionales. Insistir por encima de eso en el interés por recuperar la producción petrolera en ese país podría fortalecer la argumentación en el sentido de que a Estados Unidos lo que le interesa, o lo que le ha motivado, es aprovecharse de los recursos naturales de Venezuela. Por eso quizás cabría, o se debería, pienso yo, invertir un poco el orden de los objetivos. Primero estaría la estabilización de la situación en Venezuela, luego el proceso de recuperación democrática y más adelante, el proceso de recuperación de la economía, de la restauración de la producción petrolera, con lo que inclusive se podría establecer el ambiente adecuado para que las empresas estadounidenses se animen a invertir en Venezuela. Yo decía hace un momento, Miguel, queridos colegas, yo decía hace un momento que el derecho internacional nada dice sobre los regímenes ilegítimos y violadores de los derechos humanos, pero quizás sí hay algo a lo que se puede acudir, creería yo, para explicar las razones de una intervención como la efectuada sobre Venezuela, y es la Carta Democrática Interamericana. No es precisamente un tratado, ustedes lo conocen muy bien, es una declaración de principios, pero claro, tiene el valor de compromiso entre los países que suscribieron esa carta. Recordemos que mientras las Torres Gemelas caían en Nueva York aquel 11 de septiembre del 2001, en Lima los países americanos en el marco de la OEA suscribían esta Carta Democrática y, por ejemplo, el artículo 3 de la Carta dice, y cito, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Y luego el artículo 4 de la misma carta dice, son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. Hasta la actualidad, lamentablemente, no se ha dado a la Carta Democrática Interamericana la importancia que yo creo que se merece. Y el caso de Venezuela, obviamente, puede ser considerado entre los que evidentemente contravienen lo establecido en ese instrumento. La dictadura de Maduro, las dictaduras de Chávez y Maduro se han empeñado especialmente en violar todo principio democrático, en desconocer todo derecho fundamental. Y pues esto también nos lleva a otra reflexión que lamentablemente creo que nos provoca desaliento, y es la poca o ninguna efectividad que los organismos internacionales han venido demostrando frente a crisis que se han producido en todos los espacios, en todo el mundo, inclusive en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la salvaguarda de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. En el caso de Venezuela, hemos visto, por ejemplo, hubo una reunión del Consejo Permanente de la OEA de la cual no emanó ninguna declaración, ningún pronunciamiento.
los organismos internacionales, inclusive la Organización de las Naciones Unidas, un poco han quedado en el nivel de espectadores de lo que está ocurriendo. No hay una acción efectiva, no se han podido, los países no se han podido poner de acuerdo en hacer algo más efectivo, más útil frente a las crisis que se han producido en diferentes regiones del mundo. En relación con lo que podría estar ocurriendo en Venezuela y frente a la posibilidad de un proceso de restauración, eh, yo quisiera mencionar lo que ha ocurrido recientemente. La semana anterior viajó a Estados Unidos, a Washington, una delegación de alto nivel de Venezuela, una delegación que estuvo presidida por el señor Félix Plasencia, ex canciller, hombre de confianza de la señora Delcy Rodríguez. Luego también en esa delegación estuvo el viceministro para el Caribe de la Cancillería venezolana, la viceministra para Europa, asimismo de la Cancillería venezolana, y el embajador de Venezuela en Alemania, es decir, una delegación de alto nivel. El propósito del viaje supuestamente ha sido o fue el de discutir temas relacionados con un acuerdo energético a fin de iniciar la recuperación de la producción petrolera en Venezuela. Pero junto a eso, se dice también que el propósito de esta misión sería el de buscar que Estados Unidos legitime a Delcy Rodríguez. De hecho, ya han habido, ya hemos conocido informaciones, datos, en el sentido de que podría haber algún tipo de aproximación entre el presidente Trump y la señora Delcy Rodríguez. Pero la pregunta es, ¿será acaso Delcy Rodríguez la interlocutora viable, válida del presidente Trump? Evidentemente, ella tiene un interés en afirmarse como presidenta de Venezuela. Tengo entendido que es una persona sumamente ambiciosa, ella quiere estar en la presidencia de Venezuela, pero en las actuales circunstancias probablemente necesitaría de un soporte suficiente que no podría ser otro que el de Estados Unidos y el presidente Trump. Entonces, es también ese elemento el que abre una incógnita sobre qué es lo que en el futuro, y en un futuro quizás inmediato, podría ocurrir en este juego de aproximaciones, quizás de entendimientos entre Estados Unidos, entre el presidente Trump y Venezuela y la señora Delcy Rodríguez. General Juan Méndez, ¿cómo ve este panorama, los tiempos? Esto no se arregla solo con la detención del dictador Nicolás Maduro, porque sigue instalada la revolución bolivariana. En la sucesión con la presidenta encargada sigue el ministro de Defensa Vladimir Padrino, sigue Diosdado Cabello manejando internamente. Es decir, esto sigue intocado. Cuando avance el tiempo y hay necesidades urgentes de la reinstitucionalización, la recuperación de la democracia y, por cierto, también la parte económica venezolana. Mire, Miguelito, realmente criterios muy doctos de los compañeros de panel. Todos conocemos lo que está pasando, lo que puede pasar, pero lo fundamental, y permítanme que yo manifieste lo siguiente, analicemos cuáles son los efectos que va a tener este problema de Venezuela en el Ecuador. Porque el gran pretexto del gobierno de Estados Unidos es el cartel de los soles, es decir, el narcotráfico internacional que tanto daño está haciendo al mundo y fundamentalmente a nuestro país. Acabamos de cerrar el año 2025 con más de 9.000 muertos. ¿Quién está causando este problema en este nuestro hermoso país de paz que era antes? El vil negocio de las drogas. Y estamos viendo y conocemos, pero lo fundamental, ¿cuál es el reflejo que va a sentir el Ecuador? ¿Cuál es el impacto que va a tener este problema que está viviendo Venezuela?
que cómo ellos solucionen su problema, pues simplemente el tiempo lo dirá y vemos que más prevalencia está teniendo el negocio del petróleo. Usted lo acaba de decir, Miguel, y mis compañeros del panel lo han analizado muy claramente. Va para largo. Mientras tanto, ¿cuáles son los efectos aquí en el país? Mire, si ya no puede salir la droga por el Caribe, no puede salir por el Pacífico, ¿por dónde va a salir? Si el Ecuador geográficamente está entre los dos más grandes productores del mundo de cocaína y los cientos de millones de dólares producto de este negocio sucio está ingresando al país en forma acelerada. El último problema que acabamos de ver en la isla Mócoli, esa burbuja aparentemente que no iba a pasar nada, vemos que no es así. De tal manera que lo más importante es que el gobierno urgentemente tome las medidas para evitar que el Ecuador, frente a los problemas que está viviendo Venezuela, se convierta en el callejón de salida brutal de la droga. Y eso lo van a hacer a como dé lugar. Es decir, mire lo que ha pasado en Venezuela y como el Foro de Sao Paulo maneja las estrategias subversivas de esta acción, van a ser duras. De tal manera que yo aprovecho este programa para decirle al país y especialmente al señor presidente de la República que analicen muy cuidadosamente los efectos que vamos a sentir a cortísimo plazo de este grave problema. Indudablemente, el señor Trump y los venezolanos van a tomar sus medidas, lo harán, no sabemos lo que puede suceder, pero lamentablemente nosotros estamos bajo las reglas directas de este grave problema que es el narcotráfico, de tal manera que mire el reflejo y las futuras acciones que va a vivir nuestro país. De tal manera que es fundamental e importante analizar, si bien es cierto, el contexto regional, el contexto mundial, que va a tener indudablemente impacto. Pero lo más importante, creo yo, y por eso con los debidos respetos, pienso que es fundamental analizar y ver los efectos que vamos a tener, especialmente el país, en este gravísimo problema de qué es lo que va a pasar, cómo nos va a arrastrar el problema de Venezuela, no solo al Ecuador, a toda Latinoamérica y al mundo quizás por la droga, pero ¿cuáles son los efectos fundamentales aquí si hace poco tiempo éramos un país de paz y hoy por el negocio sucio de la droga estamos convertidos en uno de los países más peligrosos del mundo? De tal manera que es muy importante analizar y fundamentalmente planificar a su debido tiempo los efectos que va a tener este problema de la sacada de Maduro del poder. En algo nos va a servir, pero fundamentalmente veamos el otro lado. ¿Por dónde va a salir esa cantidad enorme de droga y los cientos de millones de dólares que produce si el Caribe está cerrado, si el Pacífico está cerrado y nos han convertido a nosotros en el corredor de la droga? Y eso pues es lo que mantiene a los carteles. Y el cartel de los soles es uno de ellos y es muy poderoso. Y vemos cómo está Venezuela, vemos cómo está Nicaragua, vemos cómo está Cuba. Y si nosotros somos los productores y el corredor de salida, si ya no hay cómo sacar la droga por donde antes salía, pues señores, yo creo y pongo a su consideración esto que es gravísimo para el Ecuador. Lo de Venezuela es muy grave para el Ecuador.
Y eso hay que analizarlo fundamentalmente, y yo pido pues disculpas por no entrar directamente a lo que es la parte mundial. Yo sé que el programa tiene un amplio espectro, pero las situaciones ameritan que se analice fundamentalmente esto que está pasando y que cómo nos va a afectar al Ecuador este problema de Venezuela. General Méndez, a propósito de lo que usted señala, ¿esto significa frente a la acción contundente en el Caribe de Estados Unidos, de los militares americanos contra Venezuela, significa que el corredor del Pacífico y específicamente el Ecuador va a ser el punto principal en donde va a profundizarse seguramente la exportación de la droga, más allá de las acciones que cumple el gobierno? Así es, Miguelito. Es gravísimo para el país. ¿Por qué? Porque los capos internacionales de la droga no van a perder el filón de oro que constituye el contrabando de narcotráfico, de drogas, perdón. Entonces, fundamentalmente va a tomar al Ecuador, y el Ecuador nos han metido en una vorágine de violencia por la droga. Somos el corredor de salida de la droga. Y si ahora estamos sufriendo lo que estamos sufriendo, si ya no tiene salida la droga por los otros corredores que eran muy utilizados, especialmente el del Caribe, el del Pacífico y también el del Atlántico, mire, es clarísimo que el problema para el Ecuador, que hoy tiene un camino que ya está planificado por el narcotráfico internacional, que vemos cómo la situación en el país cambia tan radicalmente. Ahora ya no es que están luchando por la pelea de la venta del tráfico, como nos dicen casi todos los días. No, han muerto porque son luchas entre bandas. No es así. La verdad es muy diferente. Las estrategias y las tácticas y las operaciones que está utilizando el narcotráfico internacional tienen una planificación clarísima. Están utilizando la doctrina de la guerrilla urbana, en donde hay 3 fases muy claras, y nosotros del Ecuador estamos en este momento en una segunda fase, casi al terminar la segunda fase. De aquí la violencia va lamentablemente a crecer, y no estoy queriendo poner miedos ni tampoco exagerar, pero ellos tienen una planificación muy clara, y eso el gobierno tiene que tomar muy en cuenta, y eso la región tiene que tomar muy en cuenta, porque lamentablemente estamos viviendo un momento muy difícil. Ojalá el cambio político en Chile, lo que acaba de pasar en Venezuela, nos sirva para poder, y la democracia que hay en el Ecuador, ojalá nos sirva para que la región, ahí sí, tome cartas en el asunto, busque el apoyo de los Estados Unidos y tenga pues las reglas muy claras y las acciones unificadas para prácticamente combatir y derrotar a este flagelo, que es muy difícil cuando se juegan cientos de miles de millones de dólares. Nos están corrompiendo a la sociedad. La administración pública está infiltrada. El narcolavado ha infiltrado. De tal manera que ese es el reflejo que vamos a tener, Miguelito, de la situación que hay y que está pasando en Venezuela. Si esto se tarda demasiado, si continúa como estamos viendo en acción el mismo gobierno anterior, yo sé que es difícil salir, que podía haber aquí con criterios muy amplios, nos han manifestado el doctor Ortiz y el doctor Suárez, de lo que pasó en Vietnam, en Afganistán. Sí, cierto, esta es historia, pero aprendamos de la historia. ¿Qué nos va a pasar al Ecuador frente a este flagelo tan grande? Y si lamentablemente el señor Trump está dedicado al petróleo y dejamos a los mismos que estaban, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Y qué va a pasar con el narcotráfico en el Ecuador si somos el principal corredor en este momento? De tal manera que yo dejo esta inquietud nada más.
Doctor Benjamín Ortiz, a ver esto que señalaba el general Juan Méndez, ¿cómo va a incidir en el Ecuador? Más allá de los problemas que tenemos, el notable crecimiento de la violencia, los homicidios, la inseguridad en el Ecuador. Sí, tiene toda la razón el general Méndez, porque no hace falta ser un especialista en geopolítica para caer en cuenta de lo que él ha dicho con toda razón. Es decir, en el momento en que los Estados Unidos, por el control que quiere hacer de Venezuela, del petróleo, en fin, cierre la ruta del Caribe para la droga hacia los Estados Unidos, van a necesitar multiplicar, digamos, la utilización del Pacífico, vale decir, el corredor del Ecuador, con el propósito de hacer llegar la droga a los mercados internacionales. Pero el país, ya que estamos en este punto, debe tener un enfoque de cooperación internacional muy intensa y muy grande. Estábamos viendo precisamente a propósito de la isla Mocolí, cómo el capo de la droga, el marinero, y ahora también hubo un artículo en Primicias, cómo estos individuos se manejan con empresas fantasmas dirigidas desde Madrid y desde los Emiratos Árabes. Es decir, por donde se lo mire, este es un problema de carácter internacional. Y entonces el Ecuador, en su política exterior, tiene que exigir a los países que intervienen en esto, en los países no solo consumidores, sino los países en los cuales se radican los capos de los grandes carteles, las acciones pertinentes para controlar la situación. Pero ya vemos la fragilidad de los sistemas, como el capo que fue capturado en Dubái, que fue a parar después en España, finalmente fue liberado gracias a la pericia de los abogados internacionales y beneficiarios, por supuesto, de los honorarios multimillonarios que les pagarán estos capos, y ahora el individuo quedó libre en España. Entonces, la demanda del Ecuador frente y su política internacional frente al mundo tiene que ser el poner las cosas en su lugar para que todos se hagan cargo de la responsabilidad. Igual de obvio de que salga la droga por el Pacífico si se cierra el Caribe, es el sentido común de que si no hubiera consumidores, no hubiera tráfico, no hubiera narcotráfico. Entonces, a veces el peso de todas las consecuencias negativas cae sobre los países. Antes se decía productores, pero ahora hay que añadir el país de tránsito que nos han utilizado de manera tan infame, y que el camino fue abierto desde el régimen de Correa, porque lo que este señor hizo de daño al país, aquí no hay ni socialismos, ni capitalismos, ni nada. Es el daño esencial de haberle abierto el camino a la droga por el Ecuador. Fue la eliminación de la base de Manta, y ahora Manta es la capital del narcotráfico. La provincia de Manabí es la mayor víctima. Entonces, se eliminó esa supervigilancia que había. Luego se abrió con la ciudadanía universal para que venga aquí a instalarse quien quiera, a nombre de los pobres del mundo, a nombre de los derechos humanos, a nombre del libre tránsito, a nombre de cualquiera de estos conceptos que tienen una vestimenta de dignidad humana y que en el fondo no son otra cosa que pretextos para abrir el camino. La misma mafia albanesa se instaló en el Ecuador en esos años. Esta es una mafia de un inmenso poder. ¿Y qué ha pasado en el país? Ha pasado que ya no sabemos hasta dónde están corrompidas o corruptas las instituciones. El caso de Godoy, de Mario Godoy, es un caso, digamos, en que la contaminación de los sectores políticos preocupa inmensamente. ¿Cómo es que este señor Mario Godoy, vinculado a un estudio que ha defendido narcotraficantes, él mismo ha defendido a los hermanos Larrea, su esposa al capo de la mafia albanesa? Este señor
contra viento y marea es colocado en el Consejo de la Judicatura primero por la Revolución Ciudadana y después por el partido de gobierno ADN. Y ahora resulta que todo el mundo anda buscando las razones y los motivos y las pruebas para que deje la judicatura. Además, tenemos una estructura legal en la cual la conquista de la institucionalidad, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura, se hace y del Consejo de Participación Ciudadana con un número mínimo de personas, 7 y 5. De manera que estos organismos a los que se les ha dado las mayores atribuciones para gestionar el derecho en el país, vale decir el nombramiento de los jueces, de las autoridades de control, etcétera, son tan mínimos y tan frágiles que los políticos en su debido momento entran al juego de cómo les controlo. Y en la mitad los narcotraficantes repartiendo quién sabe qué a diestra y siniestra. Entonces, esta institucionalidad que nos dejaron es fatal. Se presta a cualquier juego. Mañana cambia el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social según cómo se muevan las frutas en las famosas interpelaciones y juicios políticos. ¿Y quién vendrá? ¿Cuál será la rama que prevalece? ¿Cuán penetrados estarán por la droga quienes estén empujando las decisiones? Entonces, nuestra tarea de reconstruir el país tiene mucho de interno y mucho de externo, y en realidad, ya volviendo al tema de Venezuela brevemente, hay el riesgo de que el pragmatismo de los actuales gobernantes autoritarios del mundo, en que parece que el uno dice, bueno, quédate con Venezuela, quédate con Ucrania, quédate con Taiwán, o aumenta tu influencia sobre estas zonas, se olvidan del resto y a lo mejor una alianza, digamos, Trump, Delcy Rodríguez y compañía, como ya nos describía el embajador Suárez, de las misiones que están yendo a los Estados Unidos para consolidar ese régimen autoritario. Porque también Trump puede preguntarse, a ver, ¿qué me conviene más? ¿Una Venezuela agitada por elecciones, la oposición sin duda dividida, porque no es solo María Corina Machado, se volvió un símbolo, sí, pero está Enrique Capriles y nunca se han entendido los dos, está Guaidó, y está bien, no es malo que la oposición esté dividida, pero en términos de este pragmatismo de Trump, ¿qué prefiere? ¿Un régimen autoritario como es el suyo? O sea, Delcy ya, te quedas, o entrar a la vorágine de elecciones y de movilizaciones también por el lado madurista. La situación es muy dura para el mundo, para nuestro país, pero realmente el rebote que vamos teniendo de estas situaciones es muy duro y muy grave. Doctora Alejandro Suárez, ¿cómo incide en el Ecuador esta situación compleja de Venezuela cuando de por medio está el narcotráfico, los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales y que están incidiendo en los indicadores de violencia e inseguridad en nuestro país? Muy poco tendría que agregar a lo que también han dicho el general Méndez y el doctor Benjamín Ortiz sobre el impacto que el tema de Venezuela tiene en el Ecuador, tiene y va a tener en el Ecuador, especialmente en lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. Creo que es necesario, sí, el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, hemos visto, ha estado activamente buscando cooperación internacional precisamente en su lucha contra el crimen transnacional y el tráfico de drogas. Tenemos una cooperación activa en primer lugar de los Estados Unidos, hay una cooperación con Israel o desde Israel, también Italia está cooperando con el Ecuador. El Reino Unido, hay un alto funcionario del Reino Unido que ha venido al Ecuador justamente para tratar temas de cooperación en la lucha contra el crimen transnacional. En fin, el gobierno está haciendo esfuerzos en ese sentido. Recordemos que una de las razones, quizás la primera razón por la cual Estados Unidos ha intervenido en Venezuela
y ha capturado a Nicolás Maduro es justamente el hecho del tráfico de drogas y la actividad de los carteles internacionales, especialmente el cartel de los soles. Estados Unidos ha bombardeado varias lanchas cargadas con droga. El principal objetivo, la principal razón de la intervención es precisamente el tema de la lucha contra las drogas. Trump lo ha dicho una y otra vez, se está envenenando a los Estados Unidos y hay que reprimir esa actividad ilegal. Dentro de esa lógica, tendríamos que esperar que Estados Unidos incremente su cooperación con el Ecuador, dado el hecho, como ya bien lo ha mencionado el general Méndez y el doctor Benjamín Ortiz, dado el hecho de que cerradas las rutas del Caribe, pues la ruta natural ahora se ha convertido en el Pacífico. Entonces, Estados Unidos, repito, tendría que intensificar su actividad y su cooperación con el Ecuador, dado que el Ecuador se ha convertido en una especie de lugar de distribución de las drogas para todo el mundo. El mayor porcentaje de droga que llega a Europa proviene justamente del Ecuador. Y ya en lo que tiene que ver con Venezuela, y quisiera volver al tema de qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que podemos esperar de la situación en Venezuela. Yo creo que tendríamos que manejarnos con dos elementos. El primero, el que tiene que ver con las certezas, y el segundo, el que tiene que ver con las especulaciones. ¿Qué tenemos entre las certezas? En primer lugar, el dictador Maduro ha salido de en medio, pero la estructura del régimen dictatorial de Venezuela está prácticamente intacta. Esa es la primera certeza. Otra, el presidente Trump ha decidido que Estados Unidos intervenga en la recuperación de la industria petrolera venezolana. Lo he dicho una y otra vez, ha dado pasos en ese sentido. Luego, otra de las certezas, todavía en Venezuela tienen poder y gran poder personajes por los cuales Estados Unidos también ha ofrecido recompensa. Están sindicados como miembros o líderes del cartel de los soles, entre ellos Diosdado Cabello, Padrino López y otros más. Luego, otra de las certezas, existen gestiones para restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Y la última certeza que yo mencionaría es, el presidente Trump es un personaje impredecible. De él se puede esperar en cualquier momento cualquier cosa. Y claro, con todo esto, vamos a las especulaciones, que pueden ser innumerables. Por ejemplo, Estados Unidos podría utilizar a Delcy Rodríguez para desmontar paulatinamente la actual estructura de poder en Venezuela. Como decía el doctor Benjamín Ortiz, habría el riesgo o se habría producido el riesgo inclusive de una guerra civil en Venezuela, si es que de principio se colocaba en el poder a los legítimos vencedores de las elecciones del año 2024, el señor González Urrutia. Debe darse un proceso, tiene que darse un proceso. No sabemos cómo, no sabemos en qué tiempo, pero tiene que darse un proceso en ese sentido. Luego podríamos especular sobre si Estados Unidos podría propiciar la participación de empresas estadounidenses en la restauración de la industria petrolera venezolana como una especie de moneda de cambio para impulsar la recuperación de la democracia en ese país. Y luego, otra de las especulaciones, negociar, por ejemplo, en el afán de neutralizar o de desmontar esa estructura criminal que todavía está gobernando Venezuela, se podría quizás negociar la salida de Diosdado Cabello y de otros, haciéndoles concesiones, inclusive garantizándoles impunidad. Si es que el objetivo es deshacerse de los líderes de los carteles del narcotráfico y de los
agentes de la dictadura venezolana que todavía están con poder, pues quién sabe, podría inclusive caber algún tipo de negociación. No estoy seguro si es que Estados Unidos optaría con respecto a ellos la misma estrategia que estableció contra Nicolás Maduro, es decir, extraerlos de Venezuela y llevárselos a ser juzgados en Estados Unidos. No parece fácil. Pero en fin, estas y otras especulaciones, todo está sobre la mesa. General Juan Méndez, usted que señalaba la incidencia en el Ecuador, ¿cómo enfrentar en estos momentos más ayuda internacional? ¿Qué hacer si es un problema transnacional y con las experiencias como han vivido México, Colombia? Colombia recibió una ingente ayuda con el Plan Colombia y el Plan Patriota, dada la dimensión de que quizás en el Ecuador no estamos viéndolo. ¿Cómo enfrentar esto para el Ecuador? Mire, qué importante que es escuchar los criterios de dos hombres internacionalistas que conocen la materia. Lo importante aquí son dos pilares fundamentales que hay que utilizar. El apoyo internacional, que ya lo estamos teniendo, es importantísimo. Pero lo más importante, diría yo, es que el presidente de la República, con su Consejo de Seguridad bien conformado, analice estos efectos. Yo creo que están analizándolo, deben hacerlo, es obligación de hacerlo, salvo que quieran que el país se hunda igual o peor que Venezuela. Porque ese es uno de los objetivos del Foro de Sao Paulo con el que nació. Y mire que nos sigue afectando. Ahora la ayuda internacional, General Méndez, la que usted invoca, ¿todavía no cree que es muy insuficiente frente a la dimensión del problema que usted nos ha descrito? Indudable. Todos esos factores tienen que ser analizados y están siendo analizados. Mire, lo fundamental es, yo recuerdo, y eso invoco en mi última carta, yo siempre acostumbro mandar cartas a los generales y almirantes en servicio pasivo y a muchas otras personas que realmente están atentas a lo que estamos viviendo. Y el país está atento. Mire, no puede ser que en un año, en este momento, no estamos ni en la mitad del mes de enero y ya vamos por más allá de los 30 muertos. No podemos seguir impávidos viendo lo que estamos viviendo. Yo no sé desde cuándo el país se ha vuelto tan indolente. ¿Dónde está la gente del 10 de agosto, del 9 de octubre, de los forajidos, etcétera, etcétera? Ahora es una pasividad, quizás el dinero del narcotráfico nos está narcotizando también al país. Perdóneme, pero es que el país está esperando el apoyo internacional, las Fuerzas Armadas. Cierto que las Fuerzas Armadas tienen la obligación de proteger al pueblo ecuatoriano. Así juramos los militares y los policías. Y la gente civil de gran patriotismo. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? Yo digo, hay que volver nuevamente a poner el eslogan, ni un paso atrás ante la droga. Pero eso se lo puede hacer manteniendo una unidad de criterio total, con una planificación. Mire, hace 2 años, en un programa con usted, yo manifestaba que los generales y los coroneles que vamos a los estados mayores, del cual pues el doctor Ortiz ha estado algunas veces en la Academia de Guerra. Mire, es fundamental que pensemos que hay que tomar acciones drásticas. ¿Cómo podemos trabajar y destruir al narcotráfico con una corte constitucional que boicotea lo que quiera hacer el presidente? Mire, el Foro de Sao Paulo, y esto yo quiero dejarle al país que entienda, el Foro de Sao Paulo en uno de sus criterios más, en la reunión de Caracas justamente, decía, hay que utilizar las 4 herramientas que nos brinda la democracia y todos los sistemas occidentales.
que son la Constitución, la democracia, los derechos humanos y los medios de comunicación. Estos señores han utilizado a diestra y siniestra. Todos somos. No estoy diciendo yo, que no se me malentienda, que queremos una dictadura. No, para nada. Pero sí queremos que haya una planificación y una ejecución dura contra estos criminales. ¿A qué me refiero? Y hace 2 años yo lo dije y me tacharon de que era exagerado. Pues bienvenido. Pero en estos momentos yo estimo personalmente que el Comando Conjunto debe hablar con el presidente de la República y pedirle que ponga en ejecución el plan de guerra, de defensa interna y desarrollo. Y esto no quiere decir que van a salir los tanques a bombardear, la aviación, la artillería. No, eso es guerra regular. Nosotros tenemos este plan para enfrentar la doctrina de la guerrilla urbana, que es tomada en estos momentos por el narcotráfico. Mire, en la guerrilla urbana 3 fases muy rápidamente. La primera fase es subversión incipiente. La segunda es violencia sistemática. Y la tercera es toma del poder total. ¿Qué ha hecho la delincuencia en estos momentos? Tomó la primera parte y le llamó delincuencia común, robos chiquitos así, para ir probando a las autoridades. Luego, con el apoyo de gentes extranjeras, especialmente de colombianos, tomaron la segunda fase, que es violencia sistemática. ¿Y qué consiste ahora los delincuentes? ¿Qué están haciendo? Una violencia terrible, comienza secuestros, asesinatos, extorsión y toda la norma, la sarta de medidas criminales que nos ponen. Miren, ver en la televisión que un delincuente ignorante, es un simple gatillero, se acerque a un vehículo, le mande un disparo o a los comerciantes le dispare y salga como si se fuera al cine, tranquilo. ¿Por qué? Porque hoy la ley de tenencia de armas es dura con los buenos, con los honestos, de tal manera que eso tiene que cambiar. No hay que dejar a la población inerme. No vamos a tener 18 millones de soldados o de policías para defendernos. El país tiene que aprender a defenderse por sí solo y no es nada difícil. Recuerden ustedes en el problema de la pandemia del COVID, salió un programa que decía, por tu salud. ¿Por qué no podemos hacer ahora, y le dejo la idea al gobierno, un programa que diga, por tu seguridad? 5 minutos de normas generales que no hemos tenido nunca los ecuatorianos, porque hemos sido un país de paz. En otros países, cuando el niño entra a la escuela desde primer grado, ya aprende normas de seguridad, normas de autoprotección, y así una serie que está escrito en el plan de defensa interno. El plan de defensa interno es eso, educar a la población para que se autodefienda en momentos difíciles. En cambio, Fuerzas Armadas tiene que aplicar su plan de guerra. Mire, ¿dónde está el problema? Todo el litoral ecuatoriano, zona roja en este momento. Le han dicho la zona 8, bien, Guayaquil, Durán y San Borondón. Pero hoy ya estamos aquí en Quito. Hemos comenzado a sentir los efectos en Quito. ¿Y cómo está distribuido Quito? Al sur, robos, extorsiones y lo demás. En cambio, al norte, asaltos violentos, miedo. Todos los ecuatorianos, yo le oía a una señora el otro día, dice, tenemos miedo, vivimos enclaustrados en nuestros propios hogares. Pues bien, enseñémosles a que no estén enclaustrados, enseñémosles a qué es lo que hay que hacer. Y si es necesario facilitar la tenencia de armas, pues demos. ¿Cómo podemos seguir trabajando o aplicar un plan de guerra con la constitución actual narcochavista de Montecristi, que vino desde España y ha hecho todo y aquí solo aprobaron? Perdóneme, esa es la verdad. De tal manera que los ecuatorianos tenemos que darnos un baño de honestidad y de autocrítica. ¿Qué está pasando? Estoy aceptando una constitución castrochavista.
el presidente quiere hacer algo, enseguida están los candados. Enseguida, eso fue planificado, eso no es casual. De tal manera que, mire, el Ecuador tiene que saber que en este momento vamos a enfrentar un peligro muy grave, gravísimo, por el reflejo de Venezuela con el narcotráfico. La violencia se va a endurar y vendrá violencia sistemática, que estamos al final de la segunda fase. Y entonces ahí tendremos ya no asesinatos entre bandas o peleando por el territorio, no. Ahí viene la eliminación selectiva, eliminación de mandos militares, eliminación de ministros, eliminación de familias que tengan renombre, etcétera, etcétera, que es lo que acostumbran. Para eso tiene que haber el plan de defensa interna y desarrollo, no solamente balas. Las balas no solucionan los problemas de un país se solucionan con seguridad y con desarrollo, que es lo que no está pasando. Entonces, eso es lo más importante y ojalá las autoridades de turno tomen lo que se ha dicho en este programa como una voz de alerta de lo que nos puede pasar por el problema de Venezuela. Y no vamos a quedar inmunes nadie, porque esto es una vorágine en busca de mantener el mercado archimillonario de los dólares. Eso es todo. Aquí no hay ideologías, aquí como decía el doctor Ortiz, no, aquí no hay capitalismo ni comunismo. Aquí hay que siga fluyendo los cientos de millones de dólares que produce el narcotráfico. Y si no se cierran fronteras y se pone en ejecución el plan de guerra, defensa interna y desarrollo, Dios proteja al Ecuador. Un comentario final, vamos a concluir sobre estos hechos que inciden en el Ecuador, doctor Benjamín Ortiz, y un comentario pequeño sobre lo que sucede en Irán, por favor. Bueno, respecto al Ecuador, a esta guerra, digamos, contra las bandas armadas, habría que sumar la guerra contra el lavado de activos. En el Ecuador hay una economía paralela gigantesca que tiene que ser intervenida y que apenas en brotes aislados se ha encontrado algo, se ha intervenido algo. Pero en el Ecuador comienzan a circular vehículos de costos de $500,000, cuando eso solo veíamos en las películas europeas de los sectores de glamour. ¿Qué está pasando aquí con esta economía? Importantísimo. Y luego sobre Irán, Irán es una dictadura, una teocracia desde 1979, cuando fue depuesto el zar, y desde entonces al país se le ha gobernado con una dictadura, digamos, insisto, teocrática, en que los ayatolas han mandado el país y el país no ha logrado poner en pie una economía a pesar de ser tan rico en recursos, ¿no? Un caso desde ese aspecto parecido al Ecuador. Nosotros también tenemos recursos y al mismo tiempo mucha pobreza. Últimamente la crisis económica y la represión política ha llegado a extremos. Los datos dicen que el 80% de la población de Irán, un país culto, un país que viene desde los comienzos de la historia, un país que es la antigua Persia, está ahora aniquilado en medio de la pobreza y de la represión. Entonces, ojalá esto nos lleve a conflagraciones internacionales, porque si bien las víctimas, que son la mayor parte de la población de Irán, merece el apoyo del mundo, no quisiéramos ver nuevas ocupaciones y nuevos elementos, digamos, de internacionales que aumenten las situaciones de hecho en el mundo. Ojalá Irán encuentre un camino democrático para defender esa población hoy sometida a la violencia y a la pobreza. Un comentario final, doctor Alejandro Suárez, sobre la difícil situación del Ecuador y lo que sucede en Irán. Sobre el tema de Irán, Miguel, a mí me ha llamado la atención algo interesante. En 1979, cuando se produjo la Revolución Islámica, había una adhesión masiva de los iraníes, inclusive de los jóvenes, a la restauración de la ortodoxia islámica, rechazando la occidentalización
del país que había sido promovida por el Shah Reza Pahlavi, con el patrocinio, con la ayuda, con la cooperación de los Estados Unidos. Hubo un rechazo masivo en Irán a los Estados Unidos. Recordemos el episodio de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Sin embargo, al cabo de 46 años de esa dictadura, que como decía el doctor Benjamín Ortiz, ha sido una dictadura implacable, una dictadura violenta, violadora de los derechos, pues ahora el pueblo iraní se ha hartado y ahora son los jóvenes los que están rechazando esa ortodoxia extrema del islamismo que ha imperado en Irán y que ha provocado abusos, muertes, encarcelamiento, en fin. Yo no estoy muy seguro de que las actuales manifestaciones en Irán puedan finalmente concluir con un relevo en el régimen iraní. Eh, no sé, ojalá me equivoque, pero no veo fácil. Estamos viendo que las fuerzas de represión, de seguridad iraníes están masacrando a la gente. Los muertos se cuentan ya por miles. Pero claro, por otro lado, tenemos lo que ya dijo el presidente Trump, que Estados Unidos acudirá en ayuda de los manifestantes. El presidente Trump, repito, es impredecible. ¿Quién sabe qué es lo que tenga en mente? Pero la situación por el momento es esa. Y hago también votos, como los hace el doctor Benjamín Ortiz, porque la situación en Irán no dé lugar a una conflagración de mayores dimensiones y de alcance mundial. Un comentario final, general Juan Méndez, si quiere hacerlo sobre la situación de Irán. ¿Cómo incide? Sí, mire, todo gobierno teocrático, dictatorial, de cualquier índole, termina mal. La historia, mire, Irán, un pueblo tan viejo como la humanidad, una teocracia que ha acabado con la gente. En lo que se refiere aquí al Ecuador, mi llamado nuevamente a que se analicen esto de tener en menos de 15 días más de 30 muertos, una violencia galopante, un narcotráfico que está infiltrado en todas las instituciones. Nos dejó el señor Correa, como decía el doctor Ortiz, nos dejó el señor Correa. El señor Correa atacó la inteligencia militar, no tenemos direcciones de inteligencia como era de hacerlo, nos ordenó a través del CEMPLADES que las Fuerzas Armadas se organicen por procesos que es para la industria. Así estamos. De tal manera que mi llamado cordial a que se analice los factores de riesgo que tenemos, las amenazas, y sin lugar a dudas, en algún momento no hay conflicto armado interno en el Ecuador. En el Ecuador hay una guerra despiadada del narcotráfico y los millones de dólares contra el pueblo ecuatoriano. Eso no es conflicto armado. Aquí estamos frente a un problema de sobrevivencia o supervivencia del país. Y para eso están los militares y el pueblo ecuatoriano que, al grito de ni un paso atrás, debe aplicar lo que tenga que aplicarse en un momento tan gravísimo como es el Plan de Guerra de Defensa Interna y Desarrollo. Muchas gracias por aportar a este debate al ex canciller de la República, doctor Benjamín Ortiz, al doctor Alejandro Suárez, internacionalista y director de la Academia Diplomática, y el general Juan Méndez, ex jefe de inteligencia de Fuerzas Armadas. Que estas palabras sirvan para la reflexión frente al momento crítico que vive especialmente el Ecuador. Muchas gracias, muy buen día. Gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen en Radio Ritmo FM Imbabura 103.5. Y a los miles de seguidores de Controversia en Escena, les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.